El teatro quedó en silencio cuando María logró lo que nadie había conseguido en 15 años, hacer llorar al crítico musical más temido del país. Pero para llegar hasta allí, primero tuvo que redescubrir la voz que un día prometió nunca más usar. La mañana comenzó como todas las demás en los últimos 8 años. María Leal ajustó el uniforme azul marino de limpieza, recogió su cabello canoso en un moño apretado y miró su reflejo en el espejo empañado del vestuario. A sus 42 años, sus ojos aún guardaban un brillo que contrastaba extrañamente con la resignación que cultivaba como una segunda piel. No era amargura, era algo más sutil, una especie de tregua silenciosa con la vida. El Teatro Municipal de Madrid despertaba lentamente a su alrededor. María conocía cada rincón de ese edificio majestuoso, cada eco que resonaba por los pasillos, cada matiz de la acústica que convertía aquel lugar en un templo de la música. Ella limpiaba los camerinos, enceraba el escenario, aspiraba los asientos de terciopelo rojo y cuando nadie la miraba, se permitía un momento de contemplación ante esa arquitectura que un día había sido el escenario de sus sueños más ambiciosos. Esa mañana de martes, sin embargo, algo era diferente. Una agitación inusual llenaba los pasillos. Los empleados susurraban entre sí, cargando pilas de papeles, ajustando detalles de la iluminación con una urgencia nerviosa. María pronto descubrió el motivo. El famoso crítico musical Eduardo Vargas había decidido, sin previo aviso, asistir al ensayo general de la nueva producción de la compañía residente del teatro. Eduardo Vargas era una leyenda en el mundo artístico español. Su columna en el periódico más influyente del país tenía el poder de hacer o destruir carreras. Era conocido por su frialdad analítica, su capacidad de diseccionar las actuaciones con precisión quirúrgica y sobre todo por nunca, absolutamente nunca, demostrar emoción durante un espectáculo. Había quien decía que era incapaz de sentir la música. Otros susurraban que había perdido la capacidad de emocionarse después de décadas observando arte mediocre. María estaba limpiando la araña de cristal central del vestíbulo cuando escuchó la conversación entre dos directores del teatro. Hablaban de la desesperación de la compañía, de cómo la cantante principal había perdido la voz por una gripe y de lo imposible que sería encontrar una sustituta a la altura en tan poco tiempo. El espectáculo era un homenaje a la música española, un proyecto ambicioso que incluía desde Falla hasta la música popular contemporánea. «Vamos a tener que cancelarlo», dijo uno de ellos, con la voz cargada de derrota. «Eduardo Vargas escribirá sobre nuestra incompetencia, y eso será el fin de nuestra temporada». María sintió algo moverse en el fondo de su pecho, una inquietud que no experimentaba hacía mucho tiempo. Sus dedos apretaron el paño de limpieza mientras los recuerdos comenzaron a agitarse como sedimentos en el fondo de un lago. Tenía 15 años cuando pisó por primera vez el escenario del Teatro Municipal. Era un concurso de jóvenes talentos y se había inscrito casi por casualidad, empujada por su profesora de canto del instituto público donde estudiaba. María venía de una familia humilde, padre obrero, madre costurera, pero traía dentro de sí algo que ni ella misma conseguía definir completamente. Cuando abrió la boca para cantar Nana de Falla, algo mágico sucedió. No era solo técnica, aunque su voz tenía una pureza cristalina que hacía que la gente contuviera la respiración. Era como si canalizase algo más grande que ella misma, como si su voz fuese un portal a emociones que la gente había olvidado que poseía. Ganó el concurso, ganó otros. A los 18 años tenía una beca para el conservatorio, contratos para conciertos, un futuro brillante dibujándose ante sí. La llamaban la nueva voz de España, comparada con las grandes intérpretes de la música clásica española. Parecía que el mundo entero estaba a sus pies. Pero entonces llegó la traición. María cerró los ojos, aún sujetando el paño de limpieza, y permitió que la memoria la engullese completamente. Estaba tras bastidores del Teatro Arriaga, preparada para lo que sería su primer gran concierto.
Tenía 22 años, vestía un vestido azul marino que su madre había cosido especialmente para la ocasión, y sentía el corazón latir tan fuerte que temía que el público pudiera oírlo. Faltaban 5 minutos para su entrada cuando escuchó voces familiares provenientes del pasillo. Era su manager, Roberto Suárez, conversando con el productor del evento. Iba a acercarse para saludarlos cuando captó fragmentos de la conversación que la dejaron paralizada. Ella no tiene ni idea, claro. Piensa que ha llegado hasta aquí por mérito propio. La voz de Roberto era cruel, divertida. Pobrecita, si supiera que su padre vino a rogarme de rodillas, ofreciéndome todos los ahorros de la familia para que la representase. ¿Y aceptaste el dinero?, preguntó el productor. Claro que acepté, 60.000 euros para fingir que creo en su talento. Dinero fácil. Le doy unos meses más para que se le pase la ilusión, luego corto el contrato y listo. María sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cada logro, cada elogio, cada oportunidad, todo había sido comprado con el sudor de su padre, con el dinero que sus padres habían ahorrado toda una vida. No era una artista talentosa, era una broma cruel, una fantasía financiada por la ingenuidad de una familia humilde. Cuando pisó el escenario esa noche, su voz sonó diferente, temblorosa, insegura, rota. Terminó la actuación en medio de un silencio incómodo, salió corriendo del escenario y nunca más volvió a cantar en público. Se mudó a Madrid, cortó el contacto con su familia por vergüenza y comenzó una nueva vida como si María, la cantante, nunca hubiese existido. María contó sobre la actuación, sobre Eduardo Vargas, sobre cómo había redescubierto su voz. Su madre escuchaba todo con el tipo de atención que solo las madres saben dar. «Tu padre estará tan orgulloso», dijo ella. «Siempre dijo que volverías a cantar, siempre creyó». «Mamá», dijo María, «¿sobre el dinero que papá le dio a Roberto?» «¿Qué dinero, hija?» María explicó lo que había oído aquella terrible noche, 20 años atrás. Su madre se quedó en silencio por un momento. «María», dijo ella finalmente, «tu padre nunca dio dinero a nadie. No teníamos dinero para dar. Trabajaba en 2 empleos para pagar tus clases de canto, pero nunca le dio dinero a ningún manager». María sintió que el mundo se detenía. «¿Cómo?» «Hija, llegaste donde llegaste por tu propio mérito. Tu padre siempre dijo que tenías un don especial. No necesitaba comprar nada, ya tenías todo dentro de ti». María comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de liberación. 20 años de vergüenza, de duda, de silencio, todo basado en una mentira. ¿Entonces Roberto inventó esa historia? Debe haberla inventado para hacerte daño, para hacerte desistir. No sé por qué alguien haría una cosa así, pero mintió, hija, mintió sobre todo. Cuando colgó el teléfono, María se miró en el espejo del camerino. Por primera vez en 20 años, vio quién era realmente, no una impostora, no una farsa, sino una artista que había sido silenciada por el miedo y la manipulación. Al día siguiente, la crítica de Eduardo Vargas ocupó media página del periódico. Él escribió sobre una voz que resurge de las cenizas de la desilusión, sobre arte que nace del dolor y se transforma en belleza, sobre una mujer que probó que nunca es demasiado tarde para reencontrar nuestros dones más profundos. Pero más importante que la crítica fue lo que sucedió después. María recibió invitaciones para cantar en otros teatros, otras ciudades. Discográficas se interesaron por su historia. Productores querían transformar su vida en una película. María aceptó algunas invitaciones, rechazó otras. Había aprendido que no se trataba de construir una carrera brillante, sino de honrar el don que había recibido. Cada actuación era una oportunidad de tocar vidas, de conectar corazones, de recordar a la gente que todos tenemos una canción especial dentro de nosotros. 6 meses después, María estaba de vuelta en el Teatro Municipal, no como empleada de limpieza, sino como artista invitada para un concierto especial. Esta vez, sus padres estaban en la platea, en la primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos. Antes de comenzar a cantar, María se dirigió al público.
Hace 20 años, dijo ella, pisé este escenario por primera vez y pensé que sabía lo que significaba tener talento. Luego pasé 20 años creyendo que no tenía ningún talento. Hoy sé que el talento no es algo que tienes o no tienes, es algo que honras o no honras, es algo que cultivas o dejas morir, es algo que compartes o escondes. Ella miró a Eduardo Vargas, que estaba de nuevo en la quinta fila, esta vez con una sonrisa en el rostro. Todos tenemos una canción especial dentro de nosotros, continuó María. A veces pasamos toda la vida sin cantarla, con miedo de que no sea suficientemente buena, con miedo de que a la gente no le guste, con miedo de que no merezcamos ser escuchados. Pero la verdad es que el mundo necesita nuestra canción, necesita nuestra voz única, nuestra perspectiva única, nuestra contribución única. María respiró hondo y sintió la energía del público, la expectación, el cariño. Esta canción es para todos los que aún no han encontrado el valor de cantar su propia canción. Es para todos los que creen que es demasiado tarde, que han perdido la oportunidad, que no son suficientemente buenos. Es para recordar que mientras hay vida, hay música, y mientras hay música, hay esperanza. Comenzó a cantar Nana de Manuel de Falla, pero su interpretación era única, personal, cargada de todo el recorrido que había hecho. Su voz ahora era diferente a la que tenía a los 22 años, era más rica, más profunda, más humana. Era la voz de alguien que había experimentado el dolor, la pérdida, la desilusión, pero también la redención, el descubrimiento, la segunda oportunidad. Cuando terminó, el teatro explotó en aplausos. María vio a su padre levantarse, aplaudiendo con una expresión de orgullo puro que nunca olvidaría. Vio a Eduardo Vargas limpiándose las gafas, claramente emocionado de nuevo. Vio rostros en la platea que reconoció, algunos de los empleados del teatro que habían trabajado con ella durante los años de limpieza, aplaudiendo no solo a la cantante, sino a la mujer que habían conocido y respetado. Pero lo que más conmovió a María fue ver al fondo del teatro a algunas de las otras limpiadoras que habían conseguido el día libre para asistir al espectáculo. Estaban aplaudiendo no solo porque María había triunfado en la vida, sino porque había demostrado que es posible reinventarse, que es posible redescubrir quiénes somos realmente, que es posible transformar nuestro dolor en arte y nuestro arte en sanación. Después del espectáculo, María no volvió a su pequeño apartamento. Fue a casa de sus padres, donde pasó la noche conversando, riendo, llorando y cantando viejas canciones de cuna que su madre solía cantarle cuando era pequeña. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo su padre, mientras tomaban té en la cocina donde María había pasado su infancia. ¿Qué, papá? No es que hayas vuelto a cantar, es que has vuelto a ser tú misma. María sonrió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Durante 20 años había sido una versión disminuida de sí misma, una persona que había renunciado a sus dueños, que había aceptado una vida menor de la que merecía. Ahora era completa de nuevo. Papá, dijo ella, gracias por nunca haber renunciado a mí, incluso cuando yo renuncié a mí misma. Su padre la abrazó y María sintió que estaba realmente en casa por primera vez en 2 décadas. En los meses siguientes, María construyó una carrera musical diferente a la que había soñado de joven. No se trataba de fama o reconocimiento, se trataba de propósito. Creó un proyecto llamado Voces Redescubiertas, donde ofrecía talleres gratuitos para personas que habían abandonado sus talentos artísticos por miedo, trauma o circunstancias de la vida. El primer taller tuvo lugar en el propio Teatro Municipal, una mañana de sábado. María esperaba quizás 10 o 15 personas, pero aparecieron más de 50. Había profesores jubilados que habían dejado de tocar el piano, enfermeras que habían dejado de lado la pasión por la danza, ejecutivos que habían abandonado la escritura, amas de casa que habían silenciado sus voces.
No he venido aquí para enseñarles a ser artistas profesionales, dijo ella. He venido para recordarles que el arte no se trata de profesión, se trata de expresión, se trata de honrar la parte de nosotros que necesita crear, que necesita manifestarse, que necesita ser escuchada. Durante el taller, María compartió su historia, la traición, los años de silencio, el redescubrimiento. Vio lágrimas en los ojos de muchas personas, reconocimiento, identificación. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez que no eran suficientemente buenos?, preguntó ella. Casi todas las manos se levantaron. ¿Cuántos de ustedes han renunciado a algo que amaban por miedo al juicio?, continuó. De nuevo, casi todas las manos. ¿Cuántos de ustedes creen que es demasiado tarde para empezar de nuevo?, preguntó finalmente. Esta vez, las manos se levantaron más lentamente, pero se levantaron. María sonrió. Entonces estamos todos en el lugar correcto. El taller se convirtió en un encuentro mensual, luego semanal. La gente comenzó a regresar con historias de cómo habían retomado antiguos hobbies, cómo se habían inscrito en cursos, cómo habían encontrado el valor para compartir sus creaciones con el mundo. Una de las participantes que más conmovió a María fue doña Esperanza, una señora de 72 años que había dejado de pintar cuando su marido murió, 15 años antes. Había llegado al primer taller diciendo que el arte era cosa de gente joven, pero María la convenció de traer algunas de sus antiguas telas. Cuando doña Esperanza mostró sus pinturas al grupo, hubo un silencio reverente. Eran paisajes sencillos, pero pintados con una técnica impresionante y una sensibilidad que hacía que la gente contuviera la respiración. ¿Por qué dejaste de pintar?, preguntó María. Porque mi marido siempre decía que estaba perdiendo el tiempo, respondió doña Esperanza, con la voz quebrada. Decía que ya era demasiado vieja para empezar una carrera artística, que era mejor dedicarme a cosas más prácticas. ¿Y le creíste? Le creí, y cuando murió sentí que era demasiado tarde para empezar de nuevo, que había perdido mi oportunidad. María se acercó a los cuadros y tocó uno de ellos suavemente. Doña Esperanza, dijo ella, el talento no tiene fecha de caducidad, la belleza no tiene edad, el arte no tiene hora para suceder. 2 meses después, doña Esperanza exhibía sus pinturas en una galería local. No vendió ninguna a precios astronómicos, pero sí algunas a personas conmovidas por su arte. Lo más importante, había vuelto a pintar todos los días. Había reencontrado la alegría de crear. ¿Sabes lo que he descubierto?, le dijo a María en una de las sesiones. No dejé de pintar porque mi marido murió. Dejé de pintar porque, cuando murió, olvidé que yo seguía viva. María sintió un escalofrío de reconocimiento. Era exactamente lo que le había pasado a ella. Había dejado de vivir cuando descubrió la supuesta infidelidad. Eduardo Vargas se convirtió en un defensor del proyecto Voces Redescubiertas. Escribió una serie de artículos sobre la importancia de democratizar el arte, de sacar la creatividad de las manos de una élite cultural y devolvérsela al pueblo. También comenzó a ofrecer talleres de apreciación musical, enseñando a gente común a entender y sentir la música clásica. ¿Sabes qué me dio María?, dijo en una entrevista para la televisión. Ella me recordó que un crítico de arte debería ser alguien que ayuda a la gente a conectar con el arte, no alguien que la aleja de él. Un año después de su primera presentación en el Teatro Municipal de Madrid, María fue invitada a cantar en la inauguración del Festival de Invierno de Segovia. Era un escenario prestigioso, con transmisión nacional, el tipo de oportunidad que había soñado en su juventud. Pero esta vez no estaba nerviosa. Estaba ansiosa por compartir su música, por tocar corazones, por recordar a la gente que todos tenemos una canción especial dentro de nosotros. Entre el público, además de sus padres, estaban muchos de los participantes de Voces Redescubiertas. Doña Esperanza estaba allí, con un pequeño cuadro que había pintado especialmente para la ocasión. Un retrato de María cantando, con colores vibrantes que capturaban no solo su imagen, sino su esencia. Eduardo Vargas estaba en primera fila, no como crítico, sino como amigo. Había traído su propio piano portátil y en una sorpresa que María solo descubrió en el momento, subiría al escenario para acompañarla.
¿Lista?, le preguntó antes de subir al escenario. Lista, respondió María, y esta vez realmente lo estaba. Cuando pisaron el escenario, María sintió una energía diferente. No era solo ella cantando, era toda una comunidad de personas que habían redescubierto sus talentos, que habían encontrado el valor para expresarse, que habían aprendido que nunca es tarde para florecer. Empezó con Acuarela do Brasil, su voz más rica y expresiva que nunca. Después cantó Corcovado de Tom Jobim, con un arreglo que Eduardo había creado especialmente para ella. Cada canción era una celebración, no solo de la música brasileña, sino de la capacidad humana de reinventarse, de curarse, de redescubrirse. Cuando llegó el momento de la canción final, María hizo algo que no había planeado. Invitó a todos los participantes de Voces Redescubiertas que estaban en el público a subir al escenario. Esta última canción, dijo al público, es para todos los que creen que es posible empezar de nuevo, que es posible redescubrir quiénes somos realmente, que es posible transformar nuestro dolor en arte y nuestro arte en curación. Doña Esperanza subió al escenario, junto con el profesor de matemáticas que había vuelto a tocar la guitarra, la enfermera que había retomado la danza, el ejecutivo que había publicado su primer libro de poemas. No eran artistas profesionales, eran personas comunes que habían encontrado el valor para honrar sus dones. María comenzó a cantar Nana de Falla, y una a una las voces se unieron a la suya. No era un coro ensayado, era una celebración espontánea, una sinfonía de voces que habían sido silenciadas y ahora cantaban juntas. El público se levantó y comenzó a aplaudir incluso antes de que la música terminara. Mucha gente estaba llorando, conmovida por la belleza simple de ese momento, gente común celebrando el arte, la vida, la segunda oportunidad. Cuando la música terminó, María miró al público y vio rostros transformados. Vio esperanza donde antes había resignación, vio posibilidad donde antes había abandono. Gracias, dijo con la voz emocionada. Gracias por recordarme que la música no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Gracias por recordarme que nunca es tarde para cantar nuestra canción. Su padre sonrió por el espejo retrovisor. Tengo muchas ganas de escucharla. La vas a escuchar, prometió María. Todas la vamos a escuchar, porque esta canción nos pertenece a todas. Y así María continuó cantando, no solo con la voz, sino con toda su alma. Cada día era una nueva oportunidad para honrar sus dones, para ayudar a otros a descubrir los suyos, para crear una sinfonía de voces que se negaban a ser silenciadas. Porque al final de cuentas, todos llevamos una canción especial dentro, y el mundo necesita oír nuestra música, no perfecta, pero auténtica. No porque seamos dignos, sino porque somos humanos, y ser humano es en sí mismo una canción digna de ser cantada.